Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Mauricio Salgado. Bienvenidos a este tema tan interesante, el cual pues es la praxis del habla y cómo este afecta a la comunicación. Vamos a mirar algunos aspectos muy generales sobre lo que es la praxis del habla, cuáles son las características o síntomas, cuáles pues son los posibles tratamientos que pues, tienen estas personas y mirar cómo este afecta a la comunicación. Primero que todo, pues para poder hablar un poquito sobre la praxia del habla, hay que hablar pues de qué es, ¿no? Digamos que esa praxia del habla es un término muy general, ¿sí? Que está más asociado, digamos, a una alteración, a un problema muy específico en cualquier parte del cuerpo. Que puede ser a nivel de brazos, puede ser a nivel de pierna, puede ser a nivel del habla, ¿sí? Y digamos que la praxia del habla como tal es el trastorno de la programación motora del habla. Digamos que esta está más que todo ocasionada por lesiones en algunas partes específicas del cerebro relacionadas con el discurso o con el lenguaje. Digamos que esto también está muy asociado a lo que es a todo lo que es el habla adquirida y que pueden tener algunos trastornos, ya sea a nivel oral, a nivel verbal y digamos que algunas alteraciones que se pueden ver afectadas pues son totalmente pues el habla, ¿sí? Digamos que ese habla como tal pues se van a ver alteradas todas pues todo lo que tiene que ver con las funciones específicas de las funciones motoras del habla, como lo son la articulación, la fluidez y la prosodia. Digamos que aquí las personas, pues dependiendo del grado de severidad de la lesión a nivel cerebral, pues ahí vamos mirando las características de cada uno. Digamos que algunos síntomas o algunas características muy específicas pues son tener dificultad en imitar a los sonidos del habla, tener dificultad en los movimientos no necesariamente relacionados con el habla, sino más que todo con la movilidad de la lengua, digamos en ese punto y en ese modo de articular los sonidos del habla. Realizar esfuerzos tentativos al tratar de producir los sonidos, en donde empiezan las personas como a pensar cómo yo hago para producir ese sonido, pero no lo logro hacer. En casos graves, pues digamos que estas personas son incapaces de producir esos sonidos, ¿sí? No los pueden realizar y pueden cometer algunos errores muy irregulares al momento de hacer un habla muy fluido. Digamos que el habla de ellos va a ser muy lentificado, es muy lento y digamos que a veces es ininteligible para hacer las producciones del sonido. Digamos que en el lenguaje automático como tal, ese lenguaje se va a ver afectado en todo lo que es en las rutinas. O sea, como por ejemplo, cuando uno saluda, la persona como que trata de decir hola, pero no lo logra hacer. Entonces digamos que ahí es en donde se ve más alterado esta producción del habla. ¿Dónde se ve específicamente? Digamos que en algunas dificultades del lenguaje relacionadas con patologías muy neurológicas, como por ejemplo las afasias. ¿Cómo se puede diagnosticar, digamos, como tal esa afasia? Entonces digamos que en este momento nosotros podríamos determinarlo por el tipo y la gravedad de lesión que tuvo el paciente y determinar en qué lado está afectado, si es a nivel del lenguaje o si es a nivel comprensivo y que afecte otras funciones motoras del habla. Digamos que para una comunicación efectiva de estos tipos de pacientes o este tipo de usuarios que representan la praxia del habla, digamos que la comunicación de ellos va a ser muy específicamente en la no verbalidad y ocasionalmente en lo verbal cuando hacen algunas leves producciones del habla. Entonces digamos que hay que generar diferentes estrategias
para nosotros poder comunicarnos y que ellos se puedan comunicar como nosotros. Digamos que esas modalidades como tal comunicativas pueden estar guiadas por la no verbalidad. Sí, claro. Ellos se pueden comunicar por gestos, por movimientos corporales y digamos que al momento de hacer esa intervención o de mirar esas estrategias por las cuales ellos se pueden comunicar, ahí podemos nosotros abordar este tipo de población. Digamos que es más sofisticado en el sentido de que uno determina exactamente qué tipo de aspectos ellos manejan en esa no verbalidad. Por ejemplo, si hay veces que les gusta el no, entonces que pues mover la cabeza, si el sí pues parpadear o mover la cabeza, ¿sí? Que ellos entiendan un poquitico más de esa corporeidad, de esos gestos, de esa gestualidad que ellos utilizan. Gracias, espero les haya gustado. Hasta luego.